Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aurora García, soy profesora de la Universidad de Oviedo, el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Y para mí, aunque una sorpresa, es un placer estar aquí hoy con todas vosotras y para presentar a una colega muy joven, pero realmente una de las, bueno, no ya promesas, sino de las grandes realidades de la Universidad de Oviedo. Es un placer y además es un privilegio, ¿no?, tener alumnas como Andrea y tener compañeras como Andrea. El futuro de los estudios literarios, de los estudios ingleses, de los estudios feministas y el futuro de las humanidades en general está en muy buenas manos con gente como Andrea, así que para mí es una suerte estar aquí esta tarde de sorpresa, pero bueno, sorpresas agradables nos da la vida. Andrea Llano Busta, fíjate, tanto, bueno, la memoria, de la que vamos a hablar más tarde, aunque no recuerde el apellido bien, ha sido alumna mía, pero sobre todo es, como digo, compañera del departamento. Es compañera del equipo de investigación. He tenido la suerte también de tenerla como colaboradora en alguna de las actividades que hemos organizado desde el grupo de investigación. Y es una joven, pero muy seria investigadora en estudios literarios y también en estudios relacionados con la memoria y con la historia. Es especialista en literatura india. Su tesis doctoral versó sobre el trauma intergeneracional, las cuestiones afectivas, pero también las cuestiones traumáticas relacionadas con la partición de la India, el horror que siguió a la partición, tanto para las mujeres, fundamentalmente para las mujeres pakistaníes e indias, y el silencio brutal que siguió, silencio motivado por la muerte, pero también por el trauma que les impidió hablar y que las tuvo calladas durante prácticamente 50 años hasta que sus nietas, ya en la diáspora, muchas de ellas pudieron empezar a contar las historias silenciadas, la violencia, el trauma, el horror. Y sobre esas historias y sobre esa ficción, Andrea hizo una tesis doctoral excelente que esperamos poder leer pronto en artículos y que algún día supongo que dará lugar a alguna monografía también muy interesante. Además de su trabajo como investigadora en la tesis, Andrea es una excelente joven profesora y además es una muy buena comunicadora. Yo he tenido la suerte de oírla yo no sé si era tu primera comunicación, pero era una de las primeras comunicaciones en el Congreso de la Asociación Nacional de Estudios Literarios Ingleses y Norteamericanos, y recuerdo a John MacLeod, uno de los grandes popes internacionales de los estudios postcoloniales, diciendo, bueno, qué speaker tan brillante. No voy a entretenerme yo mucho más aquí, simplemente quiero compartir con todas vosotras la alegría por poder escuchar la segunda charla del ciclo Coser y Cantar.
coser y contar. Coser y contar, no cantar. Bueno, a Andrea ya no gusta coser y contar sobre Avni Doshi, azúcar quemado. Tengo que reconocer, y yo le decía antes a Andrea, que cuando vi que habían seleccionado, ¿no?, a esta novela para el Booker, leyendo la temática, leyendo una entrevista a la escritora, me dije, bueno, sí, me la anoto, pero con interrogantes. Espero que esos interrogantes, estoy segura de que esos interrogantes van a quedar cerrados hoy. Así que tienes la palabra, Andrea, y yo me voy a sentar allí delante para escucharte. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Aurora, por la presentación. Gracias también al Ateneo Jovellanos por la invitación, a quienes estáis aquí esta tarde. Y si me permitís romper la cuarta pared un segundo, a quienes lo vean en diferido, ¿vale? Dicho esto, comienzo hablándoos de, como veis en pantalla, Ropa y memoria en azúcar quemado de Avni Doshi, intentando romper esos interrogantes que planteaba Aurora e invitándoos a leer la novela si es que no lo habéis hecho ya, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar a meternos en materia, sí que me gustaría haceros una petición, ¿vale? Tranquilas, que no va a ser dinero. Me gustaría que con las 3 palabras que os voy a dar pensaseis o creaseis una imagen mental, ¿vale? Como el chat GPT, cuando le pones ahí unas palabras, pues lo mismo. Entonces, los términos son chica, algodón, blanco. O si lo queréis tipo oración, me gustaría que pensaseis en una chica vestida con algodón blanco, ¿vale? Entonces le vais dando una vuelta, pues la chica puede tener, no sé, distinta altura, distinto peso, distinta edad. El algodón, pues tenemos muchas prendas que pueden ser de algodón, ¿vale? Vestidos, camisetas, pantalones, blanco quizá de un poco menos de juego, pero también tenemos distintos tonos, ¿vale? Entonces con eso os creáis una imagen mental de una chica vestida con algodón blanco, la dejáis ahí en un rinconcito del cerebro y más adelante volveremos sobre ello, ¿vale? Chica vestida de algodón blanco. Dicho esto, entro ya en materia y el primer punto que me gustaría tratar es el de el sari infinito, ¿vale? El sari, por si a alguien no le suena, es esta especie de vestido típico de la India que podéis ver en la imagen, ¿no? Y el personaje que lo viste en este caso es Draupadi. Draupadi aparece en el Mahabharata, que, de nuevo, por si no suena, es uno de los textos fundacionales de India, sobre todo para el hinduismo, ¿no? Está escrito en sánscrito, datado en torno al siglo III antes de la era común o antes de Cristo, según prefiráis. Y por buscar un equivalente con nuestro contexto, podríamos decir que es un híbrido entre la Ilíada o la Odisea y la Biblia. Los dos primeros, porque como digo, es un texto de corte épico, aunque mucho más extenso que los dos que os mencionaba, y con la Biblia, porque a pesar de no ser un texto sagrado como tal, sí que podemos encontrar una especie de similitud con las parábolas de los textos propios del cristianismo, ¿no? O sea, el Mahabharata nos muestra cuál debe ser la conducta aceptable de un buen hindú. Y tal es el caso de Draupadi, ¿no? Que es como este arquetipo de mujer casta, piadosa y cómo debe comportarse. Lo que tenéis en la imagen es un episodio en el que Draupadi es puesta a juicio tras unos juegos de azar por unas disputas territoriales, y uno de los personajes, como veis también en pantalla, comienza a tirar de su sari con el propósito de desnudarla públicamente, es decir, de humillarla. Y ella, que como digo es una mujer, este ejemplo de rectitud, le reza al dios Krishna, que aparece aquí en la esquina superior de la imagen, como una especie de deus ex machina, que comienza a atender sus plegarias añadiendo metros de tela a su sari, de tal forma que, por más que este personaje tire y tire, nunca consigue desnudarla, nunca consigue
humillarla públicamente en un entorno eminentemente masculino, como veis en imagen. Y más allá de la interpretación que pueda tener esta historia en el Majábharata, la idea del sar infinito también nos permite una lectura metafórica, que es la de que la tela o las prendas, la indumentaria, siempre van a tener un pliegue más, siempre van a tener una nueva lectura, siempre van a tener una nueva interpretación, ¿vale? Y eso es algo que veremos en la novela de Afni Doshi. Esto se relaciona, esta idea del sar infinito, con algo que proponía en el año 2000 en Twizzle, que es esta especie de triada entre prenda, cuerpo e identidad, ¿vale? 3 elementos que suelen discurrir en paralelo, ¿vale? Aparecen de manera simultánea y conforman una totalidad que desde mi punto de vista y desde algunos autores como los que tenéis en imagen, Jones y Stalibras, está incompleta porque le falta la memoria, ¿vale? De lo que vamos a hablar hoy. Como leéis ahí, la ropa tiene el poder de dejar huella en quien la lleva, porque es una forma de memoria material, pero también nosotros dejamos huella en esa ropa, ¿vale? Podéis pensar, por ejemplo, en unos zapatos que os compráis, que os gustan mucho, y de repente salís un día a la calle con ellos, tropezáis, os caéis, no los vais a mirar igual, ¿vale? Porque se han impregnado de un nuevo recuerdo. Y esto nos lleva, o al menos a mí me lleva, a En busca del tiempo perdido de Proust, ¿vale? Esta novela del escritor francés que tiene esta cita de "y de repente me vino el recuerdo". Algunos de vosotros os sonará esto de la Magdalena de Proust, ¿vale? Para los que no, el personaje principal de la novela, cuando una magdalena no le despierta demasiadas sensaciones, pero en el momento en que la toma con té, la saborea, la huele, esa percepción sensorial le transporta al pasado, ¿vale? Y con las prendas puede ocurrir algo similar. Al verlas o directamente al ponérnoslas, también nos pueden llevar un poco al pasado y a nuestros recuerdos. Y hay algo también interesante con respecto a la obra de Proust, que es el título, ¿vale? En busca del tiempo perdido, que es muy similar al original en francés del año 1913 y que, sin embargo, no se encontraba en las primeras traducciones del libro al inglés, que iba más en la línea de recuerdo de o remembranza de cosas pasadas. Claro, cuando hablamos del recuerdo de algo pasado, nos quedamos allí, en el pasado, ¿vale? Es algo que está aislado del presente, pero el título de la novela de Proust, ese En busca, esa búsqueda activa del tiempo perdido, suena un poco a peli de Indiana Jones, casi, ¿no? Cuando se va ahí en busca del arca perdida, pues ¿para qué va el explorador a buscar el arca? Para traérsela al presente, para traérsela a su mundo, para estudiarla. Y del mismo modo, los recuerdos en el pasado no nos sirven de mucho. Bueno, nos sirven si somos historiadores, pero desde el punto de vista de la memoria material, lo que queremos es traérnoslos al momento actual para poder entenderlos, para poder establecer este diálogo entre lo que ocurrió y nuestra vida en este preciso momento, ¿no? ¿Vale? Entonces, de ahí que sea necesario emprender esa búsqueda, como digo. Por poneros otro ejemplo de memoria material, antes de pasar a hablar de la novela en sí, no sé si algunos de los presentes habéis seguido el último Festival de Eurovisión. ¿Hay algún eurofan en la sala? ¿No? Bueno, pero el festival os suena, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues os pongo en contexto. Hace 2 semanas se celebró la última edición y entre múltiples polémicas hubo una relacionada con la actuación del artista invitado Erik Saade, que tenéis en imagen, porque, como podéis apreciar, llevaba en la muñeca la kufiyya, ¿no? Este típico pañuelo palestino. Algo que a la organización no le gustó demasiado y decidieron suprimir la actuación de sus redes sociales, ¿vale? Como si hiciéramos una especie de damnatio memoria, como hacían en la antigua Roma, pero en el momento actual. ¿Qué pasa? Que en esta imagen, bueno, tenemos un cuerpo que lleva una prenda que está asociada a una identidad, bueno, vamos a decir desafortunadamente de moda hoy en día, ¿vale? Y que tiene claras connotaciones políticas. Pero también tenemos un fuerte elemento de memoria, porque este cantante, como os digo, aunque es sueco, tiene orígenes palestinos. Entonces, para él, ese pañuelo le conecta con sus raíces, le conecta con su familia y tiene otra lectura.
otro pliegue de ese sari infinito, ¿vale? Y podéis pensar, bueno, vale, pero más allá de su historia personal, la lectura de la prenda, o sea, por excelencia, es la que es relacionarla con la causa palestina, o no, ¿vale? Porque si nos vamos en busca del tiempo perdido, a 2007, por ejemplo, nos encontramos con que este pañuelo también se lo ponía David Bisbal, ¿vale? Que no creo que sea un personaje que habitualmente asociemos con una defensa de según qué causas políticas, ¿no? Digamos que es bastante neutro en ese sentido. ¿Y por qué se lo pone Bisbal? Por moda, porque en la colección de otoño 2007 de Balenciaga aparecía un pañuelo muy similar, bueno, ornamentado, ¿no? Con distintas borlas y otro tipo de adornos. Entonces pasamos de una prenda asociada a una identidad o asociada a una memoria, a una moda que crea un sentido de pertenencia, y no hace falta pensar tampoco en grandes diseñadores o en famosos, ¿vale? En torno a 2009, 2010, en Gijón mismamente, la población más o menos joven se ponía mucho estos pañuelos, y para ellos irán asociados a una etapa de su juventud, es decir, el recuerdo que ellos vinculan a esa prenda es distinto. ¿Por qué? Porque el sari, porque la ropa, la identidad va variando, ¿vale? Y se transforma en infinita, como veremos, como os digo, en el caso de esta novela, de la que paso a hablar, ¿vale? De Azúcar quemado, escrito por Avni Doshi, que tenéis en imagen. ¿Y quién es Avni Doshi? Bueno, Avni Doshi nace en Nueva Jersey en 1982, aunque proviene de una familia de origen indio, ¿vale? De Pune, que es donde se va a ambientar la novela. Ella visita esta zona de origen con bastante frecuencia cuando es joven, y cuando tiene 20 y tantos años se va durante 7 a vivir a la India. Es decir, vive y trabaja allí durante un largo periodo. Actualmente reside en Dubái con su marido y sus 2 hijos, y en cuanto a formación tiene estudios tanto de grado como de posgrado en Historia del Arte, algo en lo que no voy a ahondar demasiado hoy porque no es el tema que nos ocupa, pero que si leéis la novela se refleja claramente, ¿vale? Hay algunas reflexiones muy, muy interesantes también en ese sentido. Algo interesante también con respecto a la autora es que en alguna entrevista se ha declarado fan confesa de la ropa de diseño, con lo cual ya podemos presuponer que esto también va a jugar un papel trascendental en la novela, ¿vale? Novela debut que fue nominada al prestigioso Premio Booker en 2020 y que nos cuenta una relación difícil entre una madre y una hija, ¿vale? Una madre, Tara, y su hija Antara, o Antara si lo queremos castellanizar un poco, en la que ya veis una relación en el nombre, ¿vale? Tara, Antara, ¿vale? Luego hablaremos de ello. Y bueno, la hija tiene 30 y tantos años, es artista, dibujante principalmente, y la relación con su madre es complicada porque en el pasado la madre, bueno, tuvo una etapa bastante rebelde, pero después se fue a vivir a un ashram, que es como una especie de monasterio, y ahí se convirtió en una madre ausente, ¿vale? La novela nos da una especie de explicación, si no justificación, al menos explicación de por qué, y es cierto que hay otra mujer que se hacía cargo de la hija, pero sí que esta última crece con esas carencias, ¿no? Esa falta de una figura materna que la cuidase. Y es algo que se va enraizando y se va perpetuando a lo largo de los años, y que la pone en una situación muy complicada cuando la madre comienza a dar síntomas o a mostrar síntomas de Alzheimer, ¿vale? Porque tiene que cuidar a una mujer que en realidad nunca la cuidó a ella. Y esto hace que se tenga que enfrentar un poco a la noción de dharma, ¿no? Que aparecía también en el Mahabharata, ese dharma, ese deber, lo que nos toca hacer en sociedad. Y esta relación entre ellas nos va a llevar también a ver la relación que guarda el pasado con el presente, porque a medida que la madre olvida, la hija se ve obligada a recordar, es decir, no vamos a hablar de memoria material para ayudar a la madre, aunque a priori pueda parecer eso, sino de memoria material para ayudar a la hija, que es la que ve un poco cómo su existencia se desdibuja a medida que la única persona que la acompañaba en ciertos momentos de su vida, la madre, va perdiendo esos recuerdos, ¿no? Entonces vamos a relacionar la ropa sobre todo con la hija, que es además la narradora, es decir, la visión que tenemos de la historia
es desde su punto de vista. Y lo que intentaremos concluir es si esta relación complicada entre madre e hija y también entre pasado y presente nos da opción a tener un futuro, ¿vale? En función de, como digo, cómo nos relacionemos con esos recuerdos. En cuanto al tono de la novela, digamos que es bastante cáustico. O sea, la primera línea, no sé si estáis familiarizados con ella, pero nos dice, en palabras de la hija: mentiría si dijera que nunca he sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia. Impactante, ¿verdad? Entonces ya nos da una muestra de la clase de relación materno-filial que se va a mostrar en ese libro. Y básicamente vamos a ver cómo se relacionan los textiles con texto, contexto y paratexto. Paratexto es todo lo que acompaña a la obra y que no es propiamente el texto o las palabras. Y en este caso tenéis una portada, portada y contraportada conmemorativas que se hicieron con motivo de la nominación al premio Booker, y que me parece interesante no solo porque esté hecha de material textil, sino porque nos marca, o sea, con el lomo del libro nos marca como esta clara división entre dos realidades que podemos asociar: pasado, presente, futuro, o la madre y la hija. Y en un lado veis que hay como unas líneas un poco más curvas, en el otro rectas, interrumpidas, y son dos visiones distintas pero que están unidas en cuanto al diseño, es decir, que conforman una sola realidad. Y es que veremos también cómo madre e hija quizá no estén tan distanciadas como podemos pensar en un primer momento. Dicho esto, paso a hablaros ya de la novela, ¿vale? Voy a hacerlo dividiéndolo en tres partes. En la primera hablaremos sobre todo de cómo se utiliza la ropa para presentar una imagen determinada de los personajes. En la segunda ahondaremos un poco más en cómo leer el pasado a través de la ropa, y en la tercera sí que me centraré más en la relación entre la madre y la hija a través de estas prendas, ¿vale? He de decir también que todas las citas en este caso están extraídas de la versión en castellano de la adaptación en castellano de la novela, traducción de Raquel Vicedo, y aunque veáis que son bastantes, ¿vale?, y abundantes, están pensadas sobre todo por si quien vea el vídeo quiere andar parando y leyendo, entrando un poco más en detalle. Entonces no os agobiéis pensando que hay que leerlo todo, porque os iré destacando las partes esenciales. Dicho esto, vamos con el primero de los bloques, que es tela que cortar. Hay mucha tela que cortar en esta novela con respecto a lo que hacemos con la ropa para presentarnos al mundo. Es decir, cuándo esta representación que hacemos de nosotros mismos se acaba transformando en realidad, cuánto tenemos que repetirlo hasta que nos perciban de ese modo. Y esto tiene mucho que ver con la idea de performatividad que comentaba también mi compañera Rocío Riestra en la primera sesión de este ciclo, y que es básicamente eso: performar para otros, vestirnos de una determinada manera para dar cierta imagen de nosotros mismos. Esto lo vemos en la protagonista, en Antara, cuando nos dice que se viste cuidadosamente para la presentación de algunas de sus obras, ¿vale? Tiene una inauguración, entonces cuida mucho su apariencia. Lo vemos también cuando, siendo pequeña, su familia la lleva a un internado, y cuando sale del coche se llena los zapatos de barro, como podemos ver aquí, ¿vale? Su abuelo habla con una mujer vestida de blanco. ¿Recordáis lo de chica, algodón, blanco? Vale, pues tenemos aquí la primera, que es una monja. Y se encuentra también con varias chicas vestidas con falda azul marino, blusa, que pasan en fila, llevan los zapatos lustrados, es decir, las alumnas o las internas en ese centro. Los zapatos lustrados obviamente contrastan con el barro de la protagonista, y esta idea de suciedad va a estar muy presente en toda la novela, pero en realidad el uniforme ya empieza a construirlas a estas chicas como un grupo en el que la protagonista está excluida, y la idea de exclusión también va a ser muy relevante a lo largo de la novela. Hay otro episodio en el que va a pasar unos días a la casa de su padre, ¿vale? Que se ha separado de la madre, o más bien la madre la ha dejado por irse a este ashram,
y el padre rehace su vida con otra mujer. Entonces, cuando la llevan, no solo va aportando sus mejores galas, sino que mete en su maleta todas las cosas que no quería dejar atrás. ¿Y por qué no las quiere dejar atrás? Porque llevan recuerdos asociados. Nos hablan también de los brazaletes de su madrastra, ¿vale? Que son heredados tras una reciente boda y que no le acaban de quedar muy bien, como si el rol de esposa no fuera del todo con ella. Y las bodas aparecen en distintos episodios de la novela y van muy ligados a la idea de vestir, vestirse, revestirse, de nuevo cómo configuramos nuestra indumentaria, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Antara, la protagonista, se nos cuenta cómo su suegra, o su futura suegra, que es una señora muy devota, le hace como una carta astral y ve que el matrimonio con su marido, pues que aquello no va a ir bien, porque los astros no lo favorecen. Entonces se dice que tiene que contraer matrimonio simbólico con un dios, ¿vale? Para dejar ahí toda su mala carga y luego ya poder entrar limpia a la vida matrimonial con el que va a ser su esposo. Y nos hablan pues de este Mangalsutra, este collar que se pone al cuello para simbolizar la boda, y cómo cuando se lo arrancan ya está, casada y divorciada por el mero hecho de ponerse y quitarse un collar. Pero para la protagonista hay cierta violencia asociada a las bodas, y es que en general las que se presentan en la novela no son episodios demasiado felices. Aquí vemos, por ejemplo, la boda de la abuela de Antara, la protagonista, que iba, o sea, tenía 15 años, iba vestida de rojo, pero ese sari solo tiene una cenefa, ¿vale? Es muy austero. Entonces la ropa, en esa forma de performar, también nos puede dar una idea de clase social, ¿vale? Tenemos también la boda de la madre, no su primera boda, sino su boda con el gurú de este ashram al que se van a vivir, en el que también lleva un sari de algodón blanco, ¿vale? Vuelve a aparecer, y bastante austero, pero le da un poco igual. Y en este caso tenemos un matrimonio simbólico, porque cuando el gurú fallece nos dicen que no deja viuda ni hijos conocidos, ¿vale? Pero en aquel momento a ella le daba un poco igual. Y por último nos encontramos también con una boda que no es una boda, pero que nos da muestra de cómo esta idea de lo importante que es para las mujeres contraer matrimonio va calando generación a generación. Cuando la protagonista se encuentra en este internado que mencionaba anteriormente, ahí nos dicen que las palizas que recibían eran otra forma para que las niñas se hiciesen amigas entre sí, ¿no? Entonces que contaban las ronchas rojas que tenían, que eran sus anillos, sus brazaletes, los moretones pasaban a ser una especie de mendi, ¿vale? Como estos tatuajes de henna. Y la chica con el tatuaje más oscuro cada semana era la novia, ¿vale? Y le hacíamos una reverencia. Entonces es como que van asociando también las marcas que quedan en su piel con lo que se espera de ellas como mujeres en sociedad, que va muy ligado también a prendas y accesorios. Entonces, como os digo, las bodas y la ropa asociada no transmite demasiada felicidad a ninguno de estos personajes. Si nos centramos un poco más en la madre, en este caso, nos cuentan cómo cuando era una niña ya cuidaba mucho su imagen, ¿vale? Usaba la tabla de planchar para alisarse el pelo y demás, y a los 14 o 15 años, bueno, se fugaba de casa, iba por allá a hacer su vida, y también empieza a vestirse de blanco, ¿vale? De arriba abajo todo el tiempo, como esos seguidores del ashram, y siempre de algodón. Esto a su madre, o bueno, a la abuela, le resulta extraño porque en India el blanco es un color que se suele asociar al duelo y a la muerte. Entonces, si no conocía a nadie que se hubiese muerto, ¿por qué se ponía de ese color, no? Y también le resultaba extraño que nunca usase dupata, ¿vale? Dupata es una especie de pañuelo que se puede poner cubriendo los hombros o la cabeza, y que para la abuela es el equivalente al honor. O sea, la dupata es tu honor. Y aquí vemos también una diferencia intergeneracional, porque para Antara, ¿qué clase de honor es ese que puede dejarse en casa tan fácilmente? Entonces, para ella la prenda adquiere un nuevo pliegue en esa infinitud del sari, ¿no? O sea, va adquiriendo otro significado, otra interpretación.
Cuando la madre abandona esta etapa, ya más dispuesta a casarse, comienza a vestir de una manera distinta, blusa de seda, estampada, vaqueros, sombreras, ¿vale? Una mujer totalmente nueva que va a cambiar otra vez cuando se case, ¿vale? Cuando se case y herede los viejos aris de su suegra, que a su vez habían pertenecido a la suegra de esta. Es decir, tenemos como esta transmisión matrilineal de el rol de ser una esposa. Pero esto es algo que no termina, la vida de casada no termina de encajar con esta mujer, y tal y como lo describe Doshi, no me extraña. O sea, tiene que pasarse horas y horas esperando que su marido vuelva a casa, tener la comida siempre lista, preocuparse de él y demás. Entonces termina abandonando esta vida, llevándose a su hija a vivir al ashram, y entonces vuelve a su antiguo yo, ¿vale? Deja a un lado los saris de su suegra y recupera sus prendas de algodón blanco. Estos cambios de ropa nos van marcando también los cambios en el devenir del personaje. Y algo que también nos muestra su comportamiento son los sujetadores, porque cuando la madre de la protagonista ya ha comenzado a desarrollar Alzheimer, está atendiendo una serie de sujetadores que están pues, bastante maltrechos, ¿no? Con remiendos y demás. Y la hija le dice que los tire, pero ella dice, no todo constituye un espectáculo para el mundo. Es decir, la madre ha conseguido romper por completo con esta idea de performar. Ella se pone lo que quiere y le da igual lo que piensen los demás. Pero no es así para la hija, que a escondidas un día los coge y se deshace de ellos, ¿vale? Porque están raídos, remendados, entonces da muy mala imagen y no le gusta transmitir eso. Esto conecta a su vez con un episodio más adelante en el que la protagonista ha tenido una hija, ¿vale? Y nota un día en la calle que tiene la pechera de la camiseta mojada de leche. Aparte no lleva zapatos porque bueno, le ha dado una especie de crisis existencial, ha salido de casa con lo puesto, y hay una chica que la mira, pero se da la vuelta cuando ya es tarde para ocultar que va hecha un desastre. Es decir, tiene como esta idea de me están juzgando constantemente por lo que llevo. Y lo de la camiseta mojada de leche recuerda un poco a lo que Bárbara Baert denomina reliquias líquidas, que es un nombre pues, bueno, bastante fino para referirse a una mancha de toda la vida, ¿vale? Reliquias líquidas. Y lo que propone Baert con esto es que las manchas, sobre todo los fluidos, rompen un poco esta barrera entre el cuerpo y el mundo. Es decir, están tomando un espacio que no les pertenece y suelen hacerlo a través de los textiles, sobre todo, ¿no? Se quedan ahí enganchadas y, como digo, es algo que a priori no debería estar ahí. Después, si nos remontamos al ashram o esa etapa de la adolescencia de la protagonista, vemos que la madre un día entra de nuevo con ropa blanca pero arrugada, y del mismo modo que la protagonista en un momento irá hecha un desastre, su madre ahí iba hecha un asco. Pero ¿quién la juzga? La hija, tanto a sí misma como a la madre. A la madre le da igual. Entonces, también en esta época, con 11 años, Antara empieza a sentir que lleva un traje al que puede bajarle la cremallera para quitárselo. Empieza a sentirse atrapada en su propio cuerpo porque comienza con cambios hormonales, gana mucho peso y no se siente a gusto consigo misma en esta transición de niña a mujer. Esto lo podemos asociar, conectándolo también con las reliquias líquidas, con la idea de repugnancia, según plantea Sara Ahmed, porque al final sentirse repugnado por algo no es más que reaccionar ante lo que uno ha rechazado. Entonces, si la madre va hecha un asco, es porque la hija rechaza esta imagen de su madre y posteriormente terminará rechazando también a la madre. 2 años después, aún en la adolescencia, cuando Antara tiene 13 años, ya lleva tallas de mujer, empieza a pensar que otra mujer se ha instalado cómodamente en su interior, ¿vale? Empieza a mostrar una especie de dualidad y se pregunta si la nueva forma de mirarla, tanto por hombres como mujeres, ellos con deseo, ellas con un poco de desprecio, incluso enfado, puede ser asco.
también, es decir, repugnancia, ese sentirse asqueado por lo que uno rechaza. Entonces su forma de escapar, o lo que le hubiese gustado hacer en aquel entonces, es meterse en un capullo algodonoso y emerger como una mujer completa, es decir, envolverse de nuevo en algodón blanco, como si fuese una especie de mariposa, algo que no consigue, pero que está ahí y que le hubiese gustado hacer, ¿no? Si dejamos a un lado la performatividad para hablar, como digo, más bien de la memoria, si tiramos un poco del hilo a ver qué nos dicen estas prendas, vemos en la novela que los armarios abiertos pueden dejar al descubierto contenido de muchísimas generaciones y vamos a entender mejor a los personajes a través de estas prendas que atesoran. Esto lo conectamos también con la idea de abyección de Kristeva, y que de nuevo tiene que ver con esta idea de perturbar la identidad, romper los límites establecidos, es decir, algo que está fuera de lugar y por ello molesta. Cuando la madre, ya de mayor y con Alzheimer, ve su cesto de la ropa sucia, no reconoce sus propias prendas y empieza a pensar que hay otra mujer en su casa, ¿vale? Tenemos un poco aquí esta idea de dualidad, la mujer que era, la mujer que es y que no recuerda, ¿no? Y la memoria, como descubre Antara cuando va a ver al médico a hablar de su madre, es un trabajo en curso, es algo que estamos reconstruyendo, vamos añadiendo pliegues a ese sari. Y nos comentan también que los intelectuales franceses resoplaban con esta idea de encontrar la iluminación en la mierda o a Dios a una prostituta, es decir, ellos querían preservar la santidad de la barrera sangre-cerebro. Volvemos a la eyección, a la repugnancia, a las reliquias líquidas. Cuando hay algo que se sale del lugar que debe ocupar, molesta, pero en nuestro caso va a ser bastante útil para construir a los personajes. Esta idea de que la memoria se reconstruye la vemos, por ejemplo, cuando el marido de la protagonista comienza a pensar en la camisa que ella llevaba puesta cuando se conocieron y que según él estaba manchada de pintura, pero la protagonista nos dice no, eso se lo inventó porque yo nunca llevo la ropa de trabajo fuera. Entonces vemos un mismo momento recordado de formas distintas. Y cuando se van a vivir juntos por primera vez, por esto de que las prendas adquieren esta huella a medida que nos las ponemos, Antara opta por ir deshaciéndose de todo lo que pertenece a la ex de su marido, ¿no? Prendas de vestir que le pueden haber regalado, huellas de su existencia, en definitiva, ¿no? Es como que el mero hecho de que esa prenda esté en casa, para ella supone una amenaza porque recuerda a todas estas exnovias, ¿no? También las camisetas con los nombres de las ciudades a las que habían viajado. Y estas medidas le permiten tener un matrimonio sin bordes grises y difusos como la propia memoria, ¿vale? Que se va transformando y que no se recuerda igual en función de la persona. Vemos también, en el caso de la abuela, que no hay un registro de cuando nació, no tenemos una fecha dada, pero ella se acuerda perfectamente de cómo las parteras gritaban, cómo utilizaban un paño sucio para limpiarla. ¿Por qué? Porque nació en época de la partición, ¿no? Que marcó un antes y un después. Estamos hablando de 1947, época en la que el subcontinente indio deja de ser parte del Imperio Británico y se escinde en dos países, la India y Pakistán, bueno, 2 países, 3 territorios en aquel entonces, y que marca un antes y un después. Entonces esto para la abuela es fundamental. Lamentablemente no puedo hablar demasiado de la ropa en esta etapa porque si bien Afni Doshi reconoce que hizo muchos borradores previos en los que sí ahondaba en ello, los eliminó de la historia final, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con las ganas en ese sentido, pero nos sirven para conectarlo con la memoria material, con esta capacidad de los objetos para retener memoria y no solo eso, sino actuar como estímulo para poder recordar. Y la autora de esta cita, Anchal Malhotra, es también una de las fundadoras del Museo de Memoria Material, ¿vale? Que está, bueno, pues, accesible en internet,
en inglés, lamentablemente, pero podéis utilizar algún traductor, y si no, de todas formas, es interesante solo por ver las imágenes, ¿vale? Es un museo digital que recoge no solo prendas de ropa, sino también objetos de todo tipo, relojes, libros, máquinas de escribir, objetos que quienes tuvieron que emigrar durante la partición se llevaron consigo, ¿vale? Como recuerdos. Si tenéis en mente cuando la protagonista iba a casa de su padre y su nueva mujer, que se llevaba sus posesiones más preciadas en la maleta, pues esto es un poco lo mismo, estos recuerdos o estos objetos que nos recuerdan a otro tiempo porque atesoran esa memoria material. Y también estos objetos nos permiten establecer puentes temporales, porque también se habla en la novela de tensión intercomunal en Bombay en 1992, ¿vale? Tenemos unas fricciones entre hindúes y musulmanes, que también hubo en época de la partición, y nos hablan aquí de cómo la historia había puesto los cimientos para que esto se repita. Los hindúes llevan sus colores con orgullo, van portando estas banderas azafrán, tono que se asocia con su religión, y del mismo modo que las chicas del internado tenían un uniforme, también podemos asociar esta idea con la pertenencia a una comunidad religiosa, con las banderas azafrán, con los turbantes, en el caso de la comunidad Sikh, y hay veces en que la fe también se hace visible a través de la ropa. Esto tiene que ver con los archivos de la existencia también. Carol Hunt nos habla de cómo los textiles, a través de esta memoria material, van creando un archivo de nuestra existencia más íntima. Es decir, cuando abrimos un armario, pues no solo para pensar qué ropa nos ponemos, sino que también, si nos detenemos a pensar, podemos ver como esta especie de cronología de lo que ha sido nuestra vida hasta este momento, porque cada una de esas prendas va asociada a un momento concreto. Y esto es algo que vemos claramente en el armario de la madre, ¿vale? Nos dicen, la historia de la vida de mi madre no está en viejos álbumes de fotos, sino que está guardada en un armario metálico y polvoriento en su piso. No le importa mucho lo que hay dentro, pero a nosotros sí, así que vamos a echar un vistazo. Porque curiosamente lo tiene organizado en 2 baldas. ¿Recordáis cómo teníamos estas 2 etapas de su vida, algodón blanco y me pongo cualquier cosa? Bueno, cualquier cosa, estampados, ¿vale? Ropa mucho más llamativa. Pues en la primera balda nos encontramos con un montón de saris, ¿vale? Voy a ahorrarme la descripción, pero bueno, tela doblada cuidadosamente, hilo resplandeciente, guardado para que los pliegues sigan marcados, crujiente, precioso, rojo de novia auténtico, el resto del ajuar, el oro sigue tal y cual, bueno, una imagen de verdadero lujo. ¿Por qué? Porque es la balda con la ropa que la construye como hija y como esposa. Los abuelos, bueno, los padres de la madre de la protagonista, se gastan una fortuna en presentarla de esta manera, en que performe como buena hija y como buena esposa. Y todos estos metros de tela, bien ornamentados, hacen también que su marido no tenga que gastar dinero durante el primer año de matrimonio en vestirla. O sea, que le están haciendo un favor para que no sienta la carga de su nueva esposa. Es decir, no es ropa que ella haya elegido libremente para presentarse en sociedad, sino que es la ropa con la que debe cumplir los roles que le vienen impuestos en aquel entonces. En la segunda balda, sin embargo, encontramos una historia bien distinta. Nos encontramos con las otras prendas, ¿vale? Con el algodón desgastado, de color blanco, y ahí, estas son palabras de la hija de Antara, nos dice que puedo oler el abandono, la humedad, la tristeza. Y os pregunto, ¿a qué huele la tristeza? ¿Vale? Pues para esta joven a algodón blanco. ¿Por qué? Porque la asocia con su vida en el ashram. Y nos habla nuevamente de los múltiples pliegues de una prenda, las múltiples interpretaciones que puede tener, porque para ella, como nos dice, era distinto. Es decir, este algodón blanco que para la madre había supuesto una liberación, un dejo mi vida de casada, voy a hacer lo que quiera, quiero ir a este ashram, quiero tener esta relación con este gurú, me libero del mundo. Para la hija, que era muy pequeña en aquel entonces y se siente abandonada,
es un blanco que las señala como seres marginales, es decir, que las aparta de su familia, que las aparta del resto del mundo, que ella, al igual que su madre con los aris, no ha elegido libremente, que le viene como una imposición. Entonces es una misma prenda que en el armario de su madre significa una cosa, pero que cuando ella la pone en relación con su pasado adquiere un matiz completamente distinto. Y es una muestra de cómo un armario pues puede ser este archivo de nuestra existencia más íntima, aunque no tenga una lectura única. Hay otro episodio en el que la madre de la protagonista, una vez que ha abandonado el ashram, inicia una relación con otro hombre, ¿vale? Reza, y nos dicen cómo Reza quería ponerse la ropa de mamá y sugirió que ella se pusiera la suya, es decir, se intercambian las prendas. Ella se pone vaqueros, una camiseta, y él llega a ponerse una dupata, ¿vale? La dupata es tu honor, pues va él y se la pone. Y salen a la calle y no parecen llamar demasiado la atención porque están en un punto en el que el uno pues puede ser el otro, ¿no? Es el tipo de relación que tienen. Y esto hace que la protagonista se sienta aún más alienada porque ella solo es ella misma, o sea, no tiene este tipo de intimidad con ninguna otra persona. Los años de adolescencia son muy complicados, bueno, la infancia ya lo fue, pero la adolescencia lo sigue siendo, por esta relación tan conflictiva que tiene con su madre. Y en algunos momentos desearía que nunca hubiera nacido, incluso si esto implica aniquilarse a sí misma, ¿vale? O sea, es como matar un poco al yo a través de la muerte metafórica de la madre. Después hay otro episodio en el que la madre habla de cómo las jóvenes supuestamente tienen que ser valientes, pero Antara vuelve a esta idea de dualidad, porque ella no se siente así, está en un episodio de cambio y también está en esta etapa en la que la transmisión del afecto, según propone Brennan, puede transmitirse, no en el caso de la valentía, pero sí que capta un poco el sentir general de una estancia, ¿no? Cuando hay un afecto que predomina, pues es como que el resto, al igual que la ropa se impregna de recuerdos, el resto de quienes habitan ahí pues también comienzan un poco a ponerse en ese estado mental. Y al igual que se transmite el afecto, también se pueden transmitir los recuerdos, porque volvemos aquí a que la realidad es algo que se escribe con otra persona, en palabras de una life coach que aparece en la novela. No es que a mí me gusten mucho los anglicismos, es que la describen así incluso en la versión en español. Bueno, otra clase de gurú, ¿no? Y esto hace que esta mujer hable de la madre en términos de contagio, es decir, que lo que siente la madre o que lo que piensa la madre puede ser contagioso, que cómo la madre percibe la realidad puede terminar contagiándose en cierto modo a la hija y trastocando cómo ella lo percibe. Esto conecta a su vez con la idea de autofagia, ¿vale? Volvemos a lo de la aniquilación. Autofagia, que es devorar el yo, como la protagonista se va devorando a sí misma a medida que su madre también devora sus propios recuerdos, y antropofagia, ¿vale? Ingestión y digestión que llevan a la producción de algo nuevo. Antropofagia, o dicho de otra manera, canibalismo, ¿vale? Que conecta un poco con la primera sesión. En este caso no os voy a hablar de caníbales como tal, pero sí de esta idea de ingerir algo y regurgitarlo de otra manera, de crear una reliquia líquida que es una modificación de algo anterior, y que conecta muy bien con la idea de almazuela o este tipo de tejido en el que tienes distintos cuadros con diseños cambiantes que vas uniendo para crear pues una sola prenda, una sola manta, por ejemplo, ¿no? Nos comenta Linda Friedman Schmidt, que es una artista que hace cuadros con tela, que para ella la memoria traumática es como una especie de vestido antiguo, es decir, puedes ponértelo tal cual o puedes ir adornándolo, llevándolo un poco más a tu estilo, simplemente puedes deshacerlo, quedarte con el hilo y crear algo completamente nuevo. Y vamos a ver cómo es algo que va haciendo la protagonista, cómo tiene que lidiar con esos recuerdos traumáticos de su vida en el monasterio,
para hacer su vida vivible, básicamente, ¿no? Vale. Y eso lo vamos a ver en este tercer bloque, que es cortadas por el mismo patrón, porque como os anunciaba al principio, quizá madre e hija no estén tan lejos la una de la otra. En palabras de Doshi, a menudo los opuestos se parecen entre sí. Aquí lo vemos muy claro si prestamos atención a la memoria relacional, que es algo que ya hemos visto en citas anteriores, cómo recordamos con otras personas o cómo nuestros recuerdos se modifican cuando los ponemos en diálogo con otras personas. Y vemos también cómo en el ashram, cuando la madre aparecía y las dos estaban de blanco, la hija parecía una extensión de su cuerpo, es decir, que hay una etapa de su vida en la que estaban tan unidas, aunque fuese en el plano físico, que no pueden entenderse la una sin la otra, no pueden recordar esas vivencias sin tener a la otra persona presente. Os hablaba al principio un poco de los nombres y aquí entra la autora un poco más en detalle. Nos dice que Tara significa estrella y Antara intimidad. ¿Por qué? Porque la madre, que se odiaba a sí misma, quería que su hija fuese completamente distinta a ella. O sea, Antara en realidad era anti-Tara porque Antara no sería como su madre. Y esto hace que cuando ella va a tener a su propia hija, intente hacer algo similar. Es decir, que no sea como su madre, no voy a cometer el mismo error, necesito que mi hija tenga una vida completamente alejada de esta carga. Es decir, no quiero llamar a mi hija para que sea un complemento. Y al final el nombre no lo elige ella, pero termina siendo Annika, que no tiene, pues, no está tan claramente relacionado con el suyo, pero al principio sigue siendo igual. Entonces podemos conectar los nombres nuevamente. Es decir, que no quiere repetir la misma historia, pero inevitablemente va a terminar haciéndolo, porque se ve en su hija. Y es como si en aquel momento, nos dice, hubiera tenido una gemela, pero es que del mismo modo hay otros que a ella la veían en su madre. Por ejemplo, el padre nos cuenta cómo ella se parece a una chica que en otro tiempo le gustó a su padre. Es decir, ella es una gemela de su madre, su hija es una gemela de ella misma. Entonces vemos de nuevo esta transmisión matrilineal de los mismos traumas y los mismos errores. En este episodio, de nuevo cuando la madre ya tiene Alzheimer, la madre se pone un vestido que la hija identifica como propio, ¿vale? Y lo que cuando se lo intercambiaba con esta pareja que tuvo no le suponía mayor problema, cuando toca sus propias prendas sí que comienza a incomodarla. La imagen que nos dan aquí es bastante grotesca porque es esta tela que forcejea con su torso, las mangas se le clavan, está empezando a sudar, es decir, está generando reliquias líquidas que van a impregnar mi vestido causándome repugnancia, los botones no aguantan. Bueno, y la conclusión es: mamá, ¿por qué llevas mi vestido? Porque es mío, ¿vale? No sabemos si con motivo del Alzheimer o porque le está vacilando, porque de hecho la protagonista percibe a su madre como una persona tan cruel que a veces duda si está realmente enferma o si está exagerando sus síntomas para seguir complicándole la vida, ¿no? Y se burla. Entonces, Antara llega a un punto en el que piensa incluso en arrancarle la ropa a su madre, es decir, sacarla de esa prenda que identifica como propia, que identifica como suya y que esta mujer a la que no soporta está ocupando, está invadiendo. Nos dice también cómo no soporta ver su cuerpo repugnante, de ahí la palabra clave, rezumando a través de su vestido, es decir, produciendo estas manchas, contaminando. Esa madre que es contagiosa, pues contamina también la ropa y ocupa un poco el lugar de la hija. Y esto se deja ver también no solo cuando la madre se pone la ropa, sino cuando entra en contacto con otras prendas. En una reunión familiar, al poco de nacer la hija de la protagonista, vamos viendo cómo estaba pasando de los brazos de unos a los de otros, y la descripción que se nos da cuando lo sostiene el padre de la criatura y cuando lo sostiene la madre de la protagonista es bien distinta, ¿vale? El bebé está envuelto en una especie de manta blanca y en el caso de, cuando la sostiene su padre, nos dicen que no es más que un bulto de algodón blanco en sus brazos, que es una imagen bastante tierna,
Pero cuando ese bulto de algodón blanco pasa a brazos de la madre de Antara, entonces ya no es un bulto de algodón, es un montón de ropa sucia. El bebé es el mismo, la manta que lleva también, lo que cambia es la persona que la sostiene y los recuerdos asociados a esa persona. Entonces volvemos a el sar infinito, la prenda infinita que se resignifica en función del contexto. Pero al fin y al cabo, estas mujeres son intercambiables en cierto sentido. Cuando este bebé se retuerce contra su madre, le restriega la cara en la camiseta de algodón y vemos como este estado de lo que nos comentaban antes, no es que voy hecha un desastre, voy hecha un asco, comienza a ser la norma para la protagonista. Cuando vivía en el ashram nos habla a veces de todos estos episodios de terrores nocturnos que tenía, y es una época en la que no es capaz de identificar su propia identidad, ¿no? Está en proceso de construirla y no lo consigue, tampoco los límites de su cuerpo. Y entonces le entregan una kurta, que es como una especie de camisa bastante larga, ¿no? Que pertenecía a su madre, blanca, gastada, deshilachada por los bordes, y esta prenda, como tiene memoria material, le recuerda a la madre ausente, es decir, es un sustituto de esa madre que no está. También le pone manoplas para que no se arañe, la sábana a modo de camisa de fuerza, pañales, prendas que van a adquirir nuevos significados bastante negativos para ella. Y esta idea de kurtas deshilachadas también aparece cuando recuerda esos mismos episodios ya en su vida adulta, ¿no? Y nos habla de cómo no es capaz de recordar lo que sentía por su madre en aquel momento, porque no es capaz de ponerle nombre, pero sí que sentía que la madre era fuente de la infelicidad, ¿no? Esa añoranza aprendida, y recalco lo de aprendido porque también es una forma de performar, ¿vale? Te enseñan que tienes que echar de menos a tu madre independientemente de cómo se comporte contigo, y un anhelo que se materializa aquí en algodón blanco y suave que se ha deshilachado por los bordes. O sea, tenemos la kurta deshilachada allá en el ashram y el algodón blanco deshilachado que alude a la kurta, que aún recuerda en su vida adulta. Y el problema es que al final, cuando se desdibujan estos recuerdos debido al Alzheimer de la madre, lo que termina deshilachándose es la vida de la propia protagonista, ¿no? Que dice, ¿qué había antes de ahora? No soy capaz de recordar los contornos de mi vida. ¿Por qué? Porque están deshilachados, pero veo el futuro. Porque a medida que recuerda, a medida que relaciona, que va en busca de ese tiempo perdido y lo trae al presente y va lidiando con ello como puede, comienza a ver formas en las que poder seguir adelante con su vida y no repetir los mismos errores con su hija, por difícil que sea. Y antes de mirar al futuro, a mí me gustaría que mirásemos un momento al pasado, porque os preguntaba al principio de la presentación por esta imagen mental de una chica vestida de algodón blanco. No hace falta que me digáis en qué habéis pensado. Bueno, luego si queréis en la ronda de preguntas compartir imágenes, no hay ningún problema. Pero me imagino que sería algo bastante distinto a lo que nos presenta en la novela. Me imagino que no pensaríais en mujeres con kurtas, ni bebés envueltos en mantas blancas, ni nada similar. Porque de nuevo el contexto influye y nuestros propios recuerdos influyen en lo que solemos asociar a cada prenda. Y aquí, en esta novela, nos encontramos más de una mujer vestida con algodón blanco, pero sobre todo las tres, este eje familiar principal de Tara, Antara y Anika, en el que las tres, como digo, terminan siendo una chica vestida con algodón blanco. En el caso de Tara, pues podemos asociarla con esta kurta deshilachada que llevaba en el ashram, que a su vez tiene recuerdos para Antara, de esta madre ausente. Antara pues es esta camiseta de algodón permanentemente manchada. ¿Por quién? Por su hija, que es esta especie de bola de algodón, siempre envuelta en una manta, una bola de algodón que en cierto modo puede simbolizar este capullo de algodón en el que se quería meter su madre para emerger
como una mujer nueva. Entonces, en cierto modo, sí que podemos albergar cierta esperanza por el futuro de la pequeña Anika. Y os decía lo de chica en algodón blanco o chica vestida de algodón blanco, no solo porque aparezca en la novela, sino porque es el título original de la misma. Antes de llamarse Azúcar quemado, Avni Doshi había optado por Chica de algodón blanco porque tenía pues, este contraste entre a lo que se asocia al blanco en India y lo que terminaba por presentar en su obra. Luego considero que para un contexto internacional hacía falta explicar demasiado y lo sustituyó, pero es algo que estaba ahí en origen. Y en definitiva, lo que podemos concluir es que tener un futuro pasa por recordar, que no siempre es fácil y a veces implica renegociar un poco nuestra relación con el pasado, pero es fundamental, como digo, para tener un futuro, ¿vale? Esto de recordar, y ahora al menos sabemos que la ropa puede ayudar a ello. Así que muchísimas gracias.